Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Ya lo dice el título, ¿verdad? Escándalo en la familia Kanyaman. Confesiones que te dejarán boquiabiertos, secretos revelados. Prepárense porque hoy nos adentramos en un terreno lleno de misterio, intriga y, por supuesto, mucho drama. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, las noticias más jugosas. Y hoy, amigos, tenemos una historia que, bueno, la verdad es que ha estado circulando por ahí, pero hemos recopilado información, investigado y les traemos la verdad, o al menos, la mayor parte de ella. Así que antes de que empecemos a desentrañar este escándalo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que cada semana les traeré contenido interesante y entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kanyaman y su familia. Kanyaman, ¿quién no conoce a este galán turco? Actor, modelo, un verdadero rompecorazones. Pero detrás de la fama, la fortuna y la sonrisa perfecta, se esconde, al parecer, un drama familiar que ha generado un torbellino de rumores y especulaciones. La familia, ese núcleo que supuestamente debe ser de apoyo y amor incondicional, a veces, amigos, puede ser el origen de los mayores conflictos. Todo comenzó con un conjunto de indirectas, mensajes crípticos en redes sociales, algunas entrevistas, y por supuesto con la aparición de ciertos detalles que no encajaban del todo en la imagen pública de perfección que Kanyaman proyectaba. Empecemos por lo básico, la relación de Kan con sus padres. ¿Cómo es? Pues durante mucho tiempo parecía ser la de una familia feliz, unida. Fotos, declaraciones amorosas, todo apuntaba a una relación idílica. Pero, ¿es siempre lo que parece? Asterisco asterisco los primeros rumores y las fisuras en la fachada perfecta asterisco asterisco. Los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien surgieron sutilmente. En el mundo del espectáculo, las apariencias son fundamentales, pero a veces, las grietas se hacen evidentes. Las primeras señales, como mencioné al principio, fueron sutiles, casi imperceptibles. Pero la gente y especialmente sus fans más acérrimos, comenzaron a notar ciertas distancias, gestos que parecían indicar que la relación familiar no era tan fluida como se mostraba. Una de las primeras pistas fue la aparente distancia entre Kan y su padre, Guben Yaman. Si bien ambos siempre se mostraban públicamente como una familia unida, los observadores más atentos notaron que las interacciones entre padre e hijo en eventos públicos y redes sociales eran cada vez menos frecuentes. Las fotografías familiares, que antes eran constantes, se volvieron más espaciadas. Aquí es donde la especulación comenzó a florecer. Se rumoreaba que las diferencias entre Kan y su padre residían en el control que este último, supuestamente, intentaba ejercer sobre la carrera y la vida personal de Kan. Guben Yaman, como buen padre, podría haber tenido una visión específica del camino que debía seguir su hijo, pero Kan, con su espíritu independiente y ambición personal, habría preferido trazar su propio rumbo. Asterisco asterisco el padre, expectativas y control asterisco asterisco. Las fuentes, siempre anónimas por supuesto, apuntan a que Guben Yaman tenía una fuerte influencia en las decisiones de Kan, especialmente en los primeros años de su carrera. Se dice que el padre, con su experiencia en el mundo de los negocios, veía en Kan un potencial para grandes logros, pero también, quizás, un poco de inexperiencia en cómo manejarse en el competitivo mundo del espectáculo. Esto habría generado conflictos en la forma en que Kan manejaba su carrera, sus contratos y, sobre todo, sus relaciones sentimentales. La supuesta influencia del padre en las relaciones sentimentales de Kan es un punto crucial de los rumores. Se dice que Guben Yaman, con la mejor intención, habría intentado orientar a su hijo en la elección de pareja, buscando, por ejemplo, que las mujeres con las que se relacionaba Kan tuvieran una imagen pública acorde con la suya. Asterisco asterisco la madre, un supuesto control excesivo asterisco asterisco. Pero la historia no se detiene en la figura paterna. La madre de Kan, Gulseren Yaman, también ha sido objeto de mucha especulación. Aunque siempre se ha presentado como una figura protectora y amorosa, los rumores sugieren que la relación entre Kan y su madre podría ser más compleja de lo que parece. Se habla, en voz baja, de desacuerdos sobre decisiones profesionales.
Algunos medios turcos con su olfato para el chisme sugieren que Gülseren Yaman podría haber intentado influir en las decisiones de Can, desde la elección de sus proyectos hasta la gestión de su imagen pública. Se dice que Gülseren, al igual que su esposo, tendría una visión muy particular de cómo Can debía manejar su carrera, y que sus consejos, a veces, habrían sido recibidos con cierta resistencia por parte de Can. La supuesta dificultad de Can para liberarse de ciertas ataduras familiares es otro tema recurrente. Se rumorea que Can, en su búsqueda de independencia y autonomía, habría tenido que lidiar con un cierto grado de control por parte de su madre. Esto supuestamente habría generado tensiones y conflictos internos. *** El papel de la familia en las relaciones sentimentales, aprobación o desaprobación, ***. Uno de los temas más candentes en este supuesto drama familiar es el papel de la familia en las relaciones amorosas de Can. Como bien sabemos, Can Yaman es un hombre muy atractivo, y sus romances han sido seguidos muy de cerca por la prensa y sus fans. Desde su relación con Demet Özdemir, su compañera en la exitosa serie Erkencikus, hasta su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, los romances de Can han estado en boca de todos. Y aquí es donde los rumores se vuelven más intrigantes. Se dice que la familia, o al menos algunos miembros de ella, habrían tenido cierta influencia en estas relaciones. Algunos medios sugieren que la familia, en ciertos casos, habría intervenido, aprobando o desaprobando a las parejas de Can. Esto, por supuesto, abre un abanico de posibilidades, desde una simple preocupación por el bienestar de Can hasta un intento de controlar su vida personal. La relación con Demet Özdemir, por ejemplo, habría sido muy comentada en su momento. Si bien no hay evidencia directa de la intervención familiar, los rumores sugieren que la familia podría no haber visto con buenos ojos esta relación, quizás debido a la juventud de ambos o a sus diferentes estilos de vida. En el caso de Diletta Leotta, la situación podría ser diferente. Se dice que la familia de Can, al menos en un principio, habría visto con buenos ojos esta relación, debido a la fama y el estatus de Diletta. Sin embargo, la relación, como todos sabemos, no prosperó, y los rumores apuntan a que la familia podría haber tenido un papel en su final. *** El distanciamiento con el hermano, envidia o competencia, ***. Otro elemento importante en este supuesto escándalo familiar es la relación entre Can Yaman y su hermano, Emir Yaman. Aunque Emir siempre ha sido más discreto que su famoso hermano, los rumores sugieren que la relación entre ambos no es tan cercana como se podría esperar. Se dice que Emir siempre ha estado a la sombra de su famoso hermano, y que esto, de alguna manera, ha generado ciertas tensiones. ¿Envidia? ¿Competencia? No lo sabemos a ciencia cierta, pero los rumores apuntan a una relación complicada. Es natural que en una familia existan diferencias y rivalidades entre hermanos. Pero en el caso de Can y Emir, la situación podría ser más compleja. La fama y el éxito de Can habrían eclipsado a Emir, quien podría haber sentido cierta frustración o resentimiento. Las fuentes, siempre anónimas, sugieren que Emir podría haber intentado, en ocasiones, distanciarse de la sombra de su hermano, pero que esto no siempre fue posible. Se dice que la familia, en ciertos momentos, habría intentado mediar entre ambos hermanos, pero que las diferencias eran difíciles de superar. *** El manejo de la fortuna, desacuerdos y disputas, ***. Además de las relaciones personales, otro tema que ha avivado la llama del escándalo es el manejo de la fortuna de Can. Se rumorea que la familia está involucrada en la administración de sus bienes y que existen desacuerdos sobre cómo se invierten sus ganancias. El mundo del espectáculo es muy lucrativo, y Can Yaman ha acumulado una importante fortuna gracias a su trabajo como actor y modelo. Sin embargo, los rumores sugieren que la gestión de su dinero no siempre ha sido la más transparente. Se dice que la familia, o al menos algunos miembros de ella, estaría involucrada en la administración de los bienes de Can. Esto, por supuesto, abre un abanico de posibilidades, desde problemas de confianza hasta disputas legales. Las fuentes, siempre anónimas, sugieren que habría desacuerdos sobre cómo invertir el dinero de Can. Algunos miembros de la familia podrían tener una visión conservadora, mientras que Can, con su espíritu aventurero, podría estar buscando opciones más arriesgadas. Esto, por supuesto, habría generado tensiones y conflictos. *** La falta de apoyo familiar, una estrategia o una realidad, ***.
Un detalle que ha generado mucha controversia es la aparente falta de apoyo familiar en algunos momentos importantes de la carrera de Khan. Por ejemplo, cuando Khan decidió mudarse a Italia para impulsar su carrera internacional, muchos se preguntaron dónde estaban sus familiares. ¿Apoyo incondicional? ¿O silencio estratégico? La respuesta, por supuesto, no es fácil. Pero los rumores sugieren que la familia, en algunos momentos, no habría estado presente de la manera que Khan hubiera esperado. La decisión de Khan de mudarse a Italia para perseguir su carrera internacional fue un paso importante en su vida. Sin embargo, algunos medios han señalado que la familia, en ese momento, no habría estado tan involucrada en el proceso. Esto, por supuesto, habría generado cierta decepción en Khan. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Ahora bien, es importante aclarar algo, todo esto son rumores, especulaciones, información que hemos recopilado de diversas fuentes. No podemos asegurar que todo sea verdad, pero la cantidad de información que ha circulado, y la forma en que se ha filtrado, nos hace pensar que algo importante está pasando en la familia Yaman. Es importante ser cautelosos. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Las fuentes, en la mayoría de los casos, son anónimas, y la información no siempre está verificada. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que se han filtrado, sugieren que algo importante, está ocurriendo en la familia Yaman. Quizás no todo sea verdad, pero es imposible negar que existe un trasfondo de tensión y conflicto. Conclusión. Detrás de la fachada perfecta ¿Cuál es la conclusión? Pues que detrás de la fachada perfecta de Khan Yaman se esconde una historia familiar llena de matices, de tensiones y de secretos. Una historia que al parecer, nos muestra que incluso las celebridades más brillantes, los hombres más guapos y exitosos, tienen sus propios dramas familiares. Y que a veces el precio de la fama es la exposición, la especulación y la dificultad de mantener la intimidad y la armonía en el hogar. La historia de la familia Yaman es un recordatorio de que incluso para las personas más exitosas y aclamadas, la vida familiar puede ser compleja y conflictiva. Los problemas de comunicación, las expectativas no cumplidas, las rivalidades entre hermanos y la influencia de los padres son problemas que pueden afectar a cualquier familia, independientemente de su estatus social o económico. Reflexiones finales y un llamado a la acción Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la información? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué piensan. No olviden dejar su opinión, sus preguntas, sus teorías. Todo es bienvenido. Es importante recordar que estamos hablando de especulaciones y rumores. Sin embargo, la cantidad de información que ha circulado sobre la familia Yaman sugiere que hay algo más detrás de la imagen pública. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Quizás con el tiempo se revele más información. O quizás la familia Yaman decida mantener sus secretos en privado. En cualquier caso, la historia de Khan Yaman y su familia es un recordatorio de que, detrás de la fama y la fortuna, existen dramas personales que a veces son tan complejos como los de cualquier otra persona. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este viaje al interior del escándalo en la familia Khan Yaman. Como siempre, les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis, y que activar la campanita les permitirá estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Ayúdennos a crecer, a compartir más historias y a seguir investigando los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.